Charla conjunta en el día de hoy con Ramiro Cajiano Blanco por el programa Café Mercosur y Batoque en la Cocina. La revista de Puño y Letra en su página digital de puñoyletraweb.com le hemos invitado a la doctora Natalia Salvo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hace muy poquito ha presentado su libro aquí en la ciudad de Rosario, en la Asociación Bancaria, el sindicato, el teatro que la asociación tiene en calle San Lorenzo y Corrientes, invitada por la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario. Buenas tardes, Natalia, te damos la bienvenida. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Natalia? Un verdadero gusto. Igualmente. La presentamos a ella, es abogada laboralista, egresada de la Universidad de Buenos Aires, es la actual presidenta de la Corriente de Abogados 7 de Julio, de Cava, es asesora sindical, docente universitaria en las universidades de Buenos Aires y José C. Paz, y así que bueno, el motivo de la entrevista es su libro publicado recientemente, que se llama Justicia, un acercamiento a la cuestión de la génesis del derecho, una posición importante, que eso es lo que vamos a hablar con ella, que tiene varios años de ejercicio profesional. Y bueno, justamente el arranque de la entrevista es preguntarte cómo ocurrió esta idea, cómo fueron apuntes que estuviste realizando o si te vino a la memoria. Explicar un poquito, llegar no tanto en el campo científico del derecho, que no es como el ramo de los economistas, que nadie entiende nada, al derecho es un poco más comprensible, pero bueno, cómo surge esta idea de escribir sobre el funcionamiento de la justicia en nuestro país. Bueno, el libro se llama ¿Quién le cree a la justicia? La lucha por el derecho. Y la verdad que lo escribí porque una periodista muy reconocida, Sofía Caram, el año pasado presentó su libro Condenada. Ese libro trata sobre el seguimiento periodístico que ella tuvo respecto de la causa Vialidad, por la cual Cristina Fernández de Kirchner fue condenada. Me llamó para presentar su libro, para que la acompañe en el panel inicial, y allí la editorial Galerna, que es la que me convocó, por los términos en los que yo hablé, obviamente hablando del sistema democrático, de la necesidad de tener al derecho como forma de resolución de conflictos, aceptando los conflictos en una sociedad, separar lo político o lo político partidario del derecho. Bueno, me convocó la editorial a escribir un libro sobre ese contenido. Y la verdad que allí fue que surgió, no es que yo lo iba a escribir. Hace muchos años que soy docente universitaria, me apasiona la política y veo que hubo un campo propicio para que se utilizara el derecho en los últimos años como herramienta de persecución judicial a través de lo que se llama lawfare, pero también que es uno de los poderes del Estado que al no estar sometido al escrutinio popular o al voto popular, o al estar muy divorciado de la sociedad no sabe ni quiénes son, cómo está compuesto el Poder Judicial, ni quiénes son los jueces de la Corte, parecen discusiones palaciegas. Entonces, a raíz de eso, ese poder se convirtió en más impopular de lo que era, herramienta propicia para utilizarse como herramienta, por un lado, de consolidar las relaciones de poder. Lo vemos hoy con la ley Riggi, ¿no? Como cuando está en manos de cierto sector político, el derecho puede ser utilizado como tal. De hecho, escuchamos hablar de terroristas, o sea, hace poco con respecto a los manifestantes, que no es ni más ni menos que derechos constitucionales. Entonces, lo que yo planteo es que en Argentina el monopolio de qué es el derecho lo tiene el Poder Judicial, porque son los jueces los que dicen qué es el derecho. Y por lo tanto tiene un gran contenido político. Y el derecho es un producto social. Yo planteo en el libro que no es un libro para la academia jurídica, no me interesa escribirlo. La academia de alguna forma reproduce el discurso dominante. Y que creo que para poder utilizar el derecho como una herramienta de transformación social, de emancipación social, es necesario que la gente conozca sus derechos, que no vea en los jueces dioses o diosas, abrir el Poder Judicial no solamente a abogados y abogadas. Y bueno, es una reforma que obviamente pretende una reforma académica en la forma en que nos forman a los abogados,
una reforma en la concepción social de la sociedad respecto al Poder Judicial y, por supuesto, una reforma interna en la lógica de este Poder Judicial, que es un Poder Judicial de los poderes concentrados. Te quiero hacer una Bueno, pregunta antes de que te haga una pregunta, porque yo creo que has dejado un tema muy interesante que por lo menos en Café Mercosur lo venimos tratando hace 8 años, que es el tema del lawfare. Y has colocado, creo que una cosa muy interesante que yo no quería dejar escapar, que es la siguiente. El derecho es lo que los jueces dicen que es, supuestamente, ¿no? El tema por ahí, eso hay que cambiarlo, concuerdo totalmente con todo lo que has comentado, es una cuestión social, no puede ser una cuestión nada más que de la academia jurídica y de los operadores judiciales, eso concuerdo perfectamente. Entonces, mi pregunta es, Natalia, la siguiente. ¿Cómo puede ser que esta gente, operadores jurídicos, principalmente jueces y fiscales y todo lo demás, en el caso del lawfare pueda haberse alejado tanto de lo que son los principios básicos del derecho, como por ejemplo el principio de inocencia, el juez natural, por ejemplo, y muchas veces hasta el non bis in idem, que no puede ser juzgado de nuevo por el mismo hecho como tantas veces ocurrió, ¿no, Natalia? Eso que me preocupa muchísimo, porque tenemos que pensar en cómo le damos a la sociedad la herramienta de que se apropie del derecho, pero también cómo depuramos del propio derecho de los operadores jurídicos, ¿no? O sea que si uno concibe que el Poder Judicial es un poder aséptico y que el derecho también no es susceptible, no es un texto y su propia significación está en disputa. Por supuesto que hay interpretaciones que van en contra incluso del significado más básico, llano y literal de esos principios, pero en realidad es una muestra de poder. Porque si ese Poder Judicial en sus sentencias puede ir en contra de esos principios y no sucede nada con esos jueces, ese es el problema. Por eso digo, la lógica propia, objetiva, estructural del Poder Judicial hace que, al estar apartado de la selección popular, al tener cargos vitalicios y al tener mecanismos de remoción muy complejos, esos jueces tengan una total impunidad para procurar impunidad a un determinado sector político que también es la terminal de un sector económico. bueno, Natalia, para cerrar la entrevista te voy a llevar al terreno laboral justamente. Se ha tratado la ley de bases y proyectos y propuestas más para la colonia y la factoría que para realizar esta gran nación que somos. Y hay uno de los capítulos que afecta muchísimo al derecho laboral, es decir, prácticamente lo destruye, como es el tema de las indemnizaciones, el tema del periodo de prueba y tantas otras cosas, cuestiones que tiene la ley que en principio salió con un texto de diputados, con senadores de otro, ahora vuelve a la Cámara de Origen. Pero ¿cómo los trabajadores pueden afrontar esto, pueden dar batalla en el ámbito del sindicalismo, del derecho colectivo, en el ámbito de lo político o en el ámbito jurídico, en el caso de que se apruebe esta ley? Porque justamente esto, todo anticonstitucional, inclusive va contra las grandes normas internacionales de la OIT. Así que bueno, te dejo esta consulta, cómo los trabajadores van a poder defenderse ante el ataque con esta ley que menoscaba sus derechos. Con organización popular y política. Por eso digo, va totalmente articulado con lo que mencionaba en el libro. El derecho no es una piedra que uno se guarda en el bolsillo y lo tiene por el solo hecho de ser declarado en las normas nacionales, internacionales, convencionales o legales. Lo tiene cuando ese significado el Estado asegura. Por algo el Estado también tiene responsabilidad internacional en el cumplimiento y la garantización de esos derechos. Esta ley de bases lo que hace es desregular a favor del capital las relaciones de trabajo, para lo que llaman costo laboral los empresarios, sea más económico y eso implique reducir, destruir y pulverizar derechos de los trabajadores. Por ejemplo, el ingreso y la estabilidad al contrato de trabajo, cuando lleva el periodo de prueba, que no es ni más ni menos que para probar la idoneidad del trabajador a 1 año, cuando da la posibilidad de terminar con la protección del despido arbitrario del 14 bis y establecer una especie de AFJP laboral, que es lo que se llama Fondo de Cese o Mochila Argentina, financiar el despido totalmente ilícito, pero también creando figuras no laborales en fraude a la ley laboral, como el famoso emprendedor, que en teoría no tendría alegación laboral, y una clara penalización o criminalización también de la libertad sindical, de la organización gremial y colectiva,
Entonces, dos vías quedan. Por un lado, un poder judicial que haga lo que hizo con el DNU 70/23 en materia laboral ante el pedido de la CGT, la suspensión de ese capítulo, por flagrantemente inconstitucional. Y si no está ese poder judicial para poner freno al sistema de pesos y contrapesos de la República, pues la organización popular. Por algo lo ve venir el poder real cuando establece un protocolo que penaliza o criminaliza la protesta y, por supuesto, cuando a través del discurso público estigmatiza a las organizaciones gremiales, a los trabajadores y a los representantes gremiales. Bueno, muy claro, y hay una puerta abierta para la lucha de los trabajadores para poder enfrentar este nuevo modelo neoliberal que ya es la tercera, cuarta vez que se aplica en la Argentina en estos últimos años, en el último siglo. Así que bueno, te despedimos y te agradecemos la participación en Café Mercosur y en De Puño y Letra Web, y quedaremos para otro momento seguir analizando el porvenir de Argentina en cuanto a su legislación mientras avanza este modelo, ¿cierto? Bueno, muchísimas gracias. Un saludo muy caluroso a ambos dos. Muchas gracias, Silvia. Sí, muchas gracias. Hasta la próxima.